Continuamos las entrevistas con el doctor Adrián García Moritán. Correcto. Y te presentás al concurso número 40 para ser fiscal de Cámara y número 42 para ser fiscal de primera instancia, ambos del fuero penal contravencional y de faltas. Sí, correcto. ¿Qué te motiva a presentarte a estos concursos para incorporarte a nuestra justicia de la ciudad? Bueno, me parece que la justicia de la ciudad en el fuero penal, contravencional y faltas vive un momento muy especial. Y digo muy especial porque la ciudad va a recibir, está próxima a recibir una transferencia de nuevos delitos de competencia penal que me parece que no hacen más que consolidar el tema de la autonomía, que es un tema trabajoso, sé que se viene trabajando hace mucho. Sé que la autonomía jurídicamente está resuelta, pero políticamente no, y me parece que es un paso muy adelante para el Poder Judicial en su conjunto. En este caso, en el fuero penal contravencional y de faltas, me parece que esta transferencia que estamos próximas a recibir, que en realidad ya ha sido sancionado por la Nación, pero que lo único que falta es que la ciudad termine de aceptar esa transferencia. Me parece que eso abre un panorama mucho más amplio para lo que es el ejercicio jurisdiccional de la ciudad, que consolida verdaderamente la autonomía prevista en la Constitución, y también me parece que es una invitación para aquellos que desde la profesión independiente, como es mi caso, como abogado independiente, puedan sumar sus esfuerzos a esta transformación que ya está y que se viene. Digo ¿por qué? Porque es un desafío en lo personal, porque yo tengo muchos años de ejercicio profesional, yo tengo mis años, tengo 25 años de ejercicio profesional en temas penales y vinculados con lo que es la problemática penal, y también pertenecía al Poder Judicial casi 14 años. Así que cuando uno mira, sobre todo digo el Ministerio Público en particular, porque me seduce mucho la idea del sistema acusatorio puro que tiene la ciudad. Me parece que es otra filosofía para encarar la resolución de lo que es la problemática penal. Creo que es interesante ver, por lo menos así lo veo yo, creo que es que la ciudad, si bien son pocos años desde el punto de vista institucional, son pocos años para un régimen que nace, y en realidad son muchos años para los hombres, pero son muy pocos años para lo que es la institucionalidad de la ciudad. Me parece que se consolida el artículo de la Constitución de la ciudad que establece justamente la plena autonomía jurisdiccional y administrativa. Empieza a consolidarse fuertemente eso en lo que hace el fuero penal, por lo pronto. Y me parece que un abogado independiente que tiene la edad que yo tengo, que lleva 25 años ejerciendo la profesión en forma independiente, que estuvo en la justicia en otras épocas y que en definitiva quiere sumar sus esfuerzos para que estas situaciones verdaderamente sean llevadas adelante, responde un poco también al espíritu con el cual el Consejo de la Magistratura acaba de modificar el reglamento de inscripción en los concursos. En el mes de enero, yo me enteré ahora hace muy poco, y además yo me inscribí en el año 2010, así que en el mes de enero vi la resolución que establece que en realidad lo que propicia esa resolución es que abogados independientes concursen, sumen su esfuerzo, que los magistrados de la ciudad no solo sean provenientes de la estructura de la ciudad, y que haya abogados independientes que sumen, y por eso está el tema del puntaje, que a mí me parece que en realidad lo que hace esta resolución es propiciar, abrir las puertas para que aquellos abogados que digan, bueno, yo estoy acá, quiero sumarme, puedo sumar mi esfuerzo como hombre de derecho, en definitiva, desempeñar una magistratura, sea Ministerio Público o no lo sea, me parece que es honrar un montón de valoraciones personales que uno siempre incorporó del momento que empezó a estudiar Derecho. Yo pertenecía al Poder Judicial de la Nación en épocas pasadas, me fui en el año 86, me fui por una motivación exclusivamente económica, yo estuve casi 14 años en la justicia penal, y me fui por una exclusivamente económica, porque en el 86 los sueldos de la magistratura realmente eran muy complicados, y yo resigné esa vocación de seguir la carrera judicial por una cuestión de supervivencia, digamos.
es poco académico el ejemplo, pero es muy personal y es muy real. Yo tenía 3 años de secretario, estaba por cumplir mi 3er año de secretario, y cuando me hicieron un ofrecimiento de un estudio jurídico para irme a trabajar en forma independiente, tomé la decisión de irme. Yo tenía 3 hijos y las cosas no andaban bien económicamente. Hoy llevo 25 años ejerciendo la profesión. Creo que tengo un kilometraje, por llamarlo de alguna forma, que me habilita por lo menos a concursar para este cargo de fiscal de Cámara, y a medida que me fui compenetrando de lo que es el régimen procesal penal de la ciudad y que me fui compenetrando en las instituciones, de cómo funciona, verdaderamente me fui compenetrando y me fui, ¿cómo le puedo decir? Fui valorando el acusatorio puro. Es una filosofía absolutamente distinta. Es ver el delito desde lo que verdaderamente el delito es decir, es una situación conflictiva que la ley tiene que resolver. Y en esto el Ministerio Público me parece muy importante por lo que es el principio de oportunidad, la resolución alternativa de conflictos, me parece fundamental. El ejercicio de la acción penal en sí, ¿no es cierto? Porque yo vengo de haber operado con otros códigos, el Código Procesal Penal de la Nación y el antiguo Código Inquisitivo, el Código, digamos, o Barrio. Entonces es como que, para mí es una satisfacción ver, ahora, cómo esto se consolida en la ciudad, cómo se lleva a la práctica. Bueno, me parece que la autonomía no es algo que se declame, también tiene que hacerse carne, no solo en los magistrados, sino en todos los que son vecinos de la ciudad y en todos aquellos que dicen, bueno, yo estoy acá, puedo aportar, este es mi pequeño granito de arena para decir, bueno, puedo ser magistrado de la ciudad después de haber recorrido toda esta historia, y me parece que esto es lo que me llevó a decir, bueno, a los 57 años vamos para adelante. Sí. ¿Cómo podemos hacer un análisis del sistema, para ver qué es mejor, si el sistema que existe en nación o el sistema que existe en ciudad desde esta perspectiva? Quienes defienden el sistema mixto dicen, bueno, en realidad todo depende de la cantidad de operadores. Este sistema mixto, que en realidad es más escrito e inquisitivo, porque lo único oral que tiene es el juicio finalmente, tiene estas características. El sistema de la ciudad es claramente acusatorio de formalizado. ¿Me puede trazar un paralelo y decirme cuáles son las ventajas y desventajas de uno y otro? Sí, absolutamente. Yo creo que hoy, digamos, habiendo ejercido la profesión y teniendo que operar con este código, yo creo que hoy la figura del juez de instrucción es una figura absolutamente anacrónica. Me parece que no es compatible con los tiempos actuales, con la evolución que han tenido las instituciones hoy, las instituciones que hacen al enjuiciamiento de las personas. Me parece que el código acusatorio lo que tiene en miras principalmente, y lo dice la Constitución de la ciudad, pero también lo dice el propio código como constituyéndose como reglamento constitucional, ¿no es cierto? Me parece que el objetivo es solucionar el conflicto y no ser un instrumento para la aplicación del derecho punitivo. Es decir, me parece que los códigos anteriores, tanto el código mixto que hablamos como el código barrio, en realidad participaban de una filosofía totalmente distinta, que es la aplicación del derecho procesal para... En realidad, el derecho procesal como instrumento para aplicar el derecho sustantivo, es decir, el código penal. Y me parece que el acusatorio lo que hace es barrer eso, es dejarlo de lado, entre otras cosas, por ejemplo, con el tema que usted dice, la cantidad de personal. Dejándolo de lado, me parece que, porque la filosofía que encierra es ver el delito no como una infracción a la ley, que lo es, sino como una infracción a la ley que tiene que ser resuelta, como un conflicto que tiene que ser resuelto, es decir, priorizando esos objetivos. Y ahí me parece que el Ministerio Público Fiscal ejerce un papel absolutamente preponderante con el tema del ejercicio de la acción penal y del principio de oportunidad. Y con el tema de los recursos humanos me parece que es muy importante para mí la filosofía del Código de la ciudad, que prescinde de lo que es, digamos, la cuestión de la desinformalización, prescinde de lo que es el expediente como tal. Yo cuando entré a tribunales y me eduqué en la cultura de lo que era la administración de justicia, la prioridad era el expediente, y cuando nos formaban en esa escuela, la persona que estaba detrás del expediente era secundario, lo importante era el expediente. Y a mí me parece que eso también implica un cambio de mentalidad en los operadores del sistema, porque
¿Qué pasa hoy, doctor? Pasa que de golpe muchos jueces de la nación que aplican la parte, vamos a decir, la parte acusatoria, que es la parte propiamente del juicio, todavía tienen la mentalidad de lo que es este tratamiento que yo le estoy diciendo. Es decir, ellos van más allá de las preguntas de las partes, tratan de esclarecer las cosas que no están claras, pero que incumbe a las partes probar. Es decir, en lo que es el procedimiento adversarial. Es decir, yo he visto muchos jueces, he tenido muchos juicios orales, donde verdaderamente veo que el juez, pero no porque como operador del sistema se está extralimitando, sino porque está consustanciado que así debe ser. Él cree que así debe ser, porque apunta al descubrimiento de la verdad real por encima de todo eso. Me parece que el código acusatorio puro en realidad vuelve a poner el conflicto en su dimensión, en la dimensión que el derecho penal siempre tuvo desde sus inicios. Cuando el derecho penal existe en la vida de los estados, existe como un código, existe como una cuestión entre partes que debe ser dirimida. Después el soberano se apropia de esa situación y todos sabemos cómo funciona después lo que es la burocracia judicial, etcétera, cuando llegamos al extremo de que directamente la víctima es, no digo desalojada, pero es expropiada del sistema. Mire, le voy a poner un ejemplo. Hay un diálogo que tenemos mucho nosotros los abogados que estamos en la profesión, que es cuando representamos a alguien que es damnificado, pero que no es parte legitimada todavía porque no es querellante, por ejemplo un robo, por poner un ejemplo, y uno va a tribunales y resulta que se interesa porque quiere tomar conocimiento para asesorar a su cliente, etcétera, y los empleados o los funcionarios muy sueltos de cuerpo, en realidad, y muy compenetrados, que así debe ser, le dice, pero doctor, usted no es parte, usted no está presentado. Sí, es la parte damnificada, pero no es parte para lo que es el proceso penal. Eso me parece una cosa que, por supuesto, queda de lado en lo que es el código, al contrario, el código de la ciudad me parece que es un código de avanzada, y es un código de avanzada porque la constitución de la ciudad también es de avanzada. Entonces me parece que implica un cambio de mentalidad importante y que en ese cambio de mentalidad todos tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. El caso que le estoy poniendo es un caso que uno vive todos los días, ¿no es cierto? No, nada. Muchísimas gracias. Bueno, de nada, hasta luego. Hasta luego.